Buenas tardes, nos volvemos a encontrar con los compañeros de las universidades de Misiones, de Tucumán, de Córdoba, de Villa María, de Río Cuarto, de Cuyo y la Universidad Nacional Arturo Jaureche y por supuesto los compañeros que están acá en la Universidad Nacional de Lanús. La tarde ha sido muy movida, todo el mundo ya sabe o está por lo menos inquieto por saber lo que es cláusula Rufo, stay, hold out y todas estas cosas raras, pero tenemos que agradecerle al juez Griesa nuevamente y a la Corte Republicana de Estados Unidos por esta capacidad de motivación que tienen para que todos los compañeros, los dirigentes en el territorio, conozcan, aprendan economía. Vygotsky, un educador de fuste, planteó alguna vez que para aprender algo era importante que resultara significativo para el alumno, para aquel que estaba estudiando. Bueno, el juez y la Corte han sido en este sentido unos grandes colaboradores porque han hecho que la economía sea muy significativa. Ha motivado el discurso, ha motivado el debate y afortunadamente lo que estamos tratando con una jornada como la de hoy dentro del conjunto de clases del programa Formarnos es que la economía no sea un instrumento de pocos, sino que todo el pueblo participe en este tema que es importante a todos, la producción, la distribución y el consumo de bienes y servicios. Para finalizar la tarde y como gran motivador de lo que va a ser la discusión que sigue en nuestras aulas virtuales en los próximos 15 días, yo quisiera presentarles a la magíster Silvina Batakis, quien es ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires, además fue anteriormente subsecretaria de Hacienda, jefa de Gabinete de Asesores del Ministerio de Economía, directora de Zonas Francas y directora provincial de Estudios Económicos. Silvina es licenciada en Economía, máster en Finanzas Públicas Provinciales de la Universidad Nacional de La Plata y máster en Economía Ambiental de la Universidad de York de Inglaterra. Silvina también es hincha de Boca. Uy, no, eso es para los amigos nomás, no tenía que decirlo. Pero y es, aparte de esto, aparte de funcionaria, es una funcionaria comprometida con los compañeros del territorio. Así que bienvenida, Silvina. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias a todos y sobre todo por la invitación a esta casa de estudios, que la verdad siempre que vengo me quedo asombrada de lo linda que es la universidad y cómo la cuidan los alumnos. Se ve que hay mucho respeto, muchos valores y que la quieren mucho esta casa de estudios. Así que felicitarlos y además que, bueno, el año que viene entiendo que se cumplen 20 años de vida de esta casa, así que alentarlos a que sigan trabajando así y cuidando estos edificios. Bueno, de Boca, si quieren, podemos hablar después, pero que también es un lindo tema para hablar. Pero, bueno, ahí Nerio recién decía que la economía no sea un instrumento para unos pocos. Mencionó él una frase así, dijo. Y la verdad que nosotros, por lo menos desde que el gobernador Daniel Scioli llegó al gobierno, el primer objetivo que nos puso es que efectivamente la economía esté al servicio de la sociedad, al servicio de la comunidad, como decía Perón. Y en ese sentido, lo que nosotros tratamos de hacer es que efectivamente el Ministerio de Economía sea un ministerio abierto, y este Ministerio de Economía abierto, lo que hacemos efectivamente es que el ministerio tiene que moverse hacia los otros ministerios y estar al servicio de los ministros para que efectivamente sean estos ministros los que puedan estar al servicio de la necesidad y que sean efectivamente los que implementan las políticas públicas que quiere implementar cada uno de los gobernadores. Esa es la concepción que nosotros tenemos de la economía. Pero básicamente en la concepción del gobernador, desde la economía, siempre hubieron 3 ejes o 3 objetivos. Y estos 3 ejes y estos 3 objetivos, creo que lo importante para decir es que la economía no es algo aséptico que no tiene nada que ver con la política, ¿sí? La economía, por más que los economistas muchas veces nos esforzamos en decir que somos autónomos de todo, no es cierto esto. Entonces,
Cualquiera que esté estudiando economía tiene que entender que lo que está estudiando detrás tiene una ideología, ¿sí? Y cuando nosotros nos recibimos como economistas, tenemos que ponernos al servicio de eso que creemos, ¿sí? Y me parece que formar cuadros técnico-políticos que efectivamente entiendan que con la economía se construye y se defiende esa ideología es importante. Por eso estos 3 objetivos que el gobernador siempre tuvo presente se corresponden básicamente con una doctrina peronista que tienen que ver con la distribución del ingreso, con el fortalecimiento de un mercado interno y con aumentar el valor agregado de la producción. Estos fueron los 3 objetivos que el gobernador Daniel Scioli nos propuso y nos impuso, que sí o sí, a través de la política económica provincial, teníamos que lograr, ¿sí? La distribución del ingreso, como ustedes saben, obviamente es una premisa del gobierno peronista, de todo gobierno peronista. Este gobierno nacional es el gobierno que más distribución del ingreso ha hecho en todo este periodo democrático que hemos tenido. Pero lo importante acá es que muchos se llenan la boca hablando de inclusión social y de distribución del ingreso, y no es lo mismo que cuando uno está creciendo en un país se genere o se produzca riqueza y esa riqueza se derrame hacia las distintas clases sociales, ¿sí? Nosotros no podemos permitirnos, como peronismo, que solamente la distribución del ingreso se genere por el derrame del crecimiento, ¿sí? Es como que nosotros nos podemos permitir que este vaso se llene de agua y sea para una sola persona, excepto cuando se rebalse y esas gotas sean para las otras personas, ¿sí? El peronismo no pretende esto de la economía, ¿sí? Lo que pretende el peronismo es que efectivamente esta botella de agua puede ser distribuida entre toda la sociedad. Entonces lo que hace el peronismo para hacer distribución del ingreso efectivamente es forzar la distribución del ingreso, no esperar a que haya crecimiento y que la naturaleza haga que haya derrame hacia algunos sectores, ¿sí? Nosotros, para forzar esta distribución del ingreso, utilizamos muchas herramientas en el Ministerio de Economía, ¿sí? Pero también lo que hay que saber es que cuando uno pasa del derrame a forzar esta distribución del ingreso, se generan muchas pujas, ¿sí? Y uno tiene que tener el valor y la convicción política para afrontar esas pujas sociales, que no son otra cosa que pujas de poder, que se dan en todos los gobiernos peronistas, es cuando más pujas de poder tenemos. Muchos dicen, bueno, son más confrontativos. Somos más confrontativos porque efectivamente queremos forzar y llegar a esta distribución del ingreso. El fortalecimiento del mercado interno, claramente, que nos plantea el gobernador Daniel Scioli, tiene que ver con una convicción y con un hacer político a nivel nacional de que efectivamente nosotros teníamos que tener un mercado interno y no estar dependiendo del mercado externo para hacer crecer nuestra producción. Entonces, cuando el gobernador nos plantea esto, claramente lo que se hizo en la provincia es utilizar la herramienta que teníamos al alcance, que es la masa de empleados públicos que tiene la provincia. Lo que se hizo ahí fue formalizar el trabajo en negro que había dejado la gestión anterior y fortalecer el salario, ¿sí? Fortaleciendo el salario fortaleciendo el salario acompañando al sector privado y acompañando al sector nacional es cuando efectivamente nosotros logramos tener un mercado interno. Ese mercado interno es la demanda interna de un país y hace al valor agregado nacional. Y lo tercero es aumentar el valor agregado. ¿Por qué? Porque siempre el peronismo entendió que el problema de la economía argentina tiene que ver con las estructuras desequilibradas, ¿sí? Esto que es una teoría de larga data ya en la teoría económica argentina, lo que nos dice es que efectivamente cuando hay un poder económico, ¿sí?, que tiene una productividad muy alta respecto de otro, ese poder económico va a tratar de concentrar toda la producción, todas las fuerzas laborales para poder producir más. Y lo mismo eso va a ir acarreando a todos los servicios financieros para que ayuden a esa producción. Y la producción industrial, en este caso en Argentina, que es la que siempre necesitó de la ayuda del Estado, es la que queda relegada porque no tiene la competitividad necesaria como para llegar a esa productividad tan alta que tiene el sector agropecuario. Esos 3 eran los objetivos que el gobernador tenía en mente cuando decide llevar adelante su gestión. Y efectivamente creo que nosotros en este año o el año pasado empezamos a ver que dieron frutos, ¿sí?, todas las políticas que fuimos llevando. Para cumplir el primer objetivo, que tiene que ver con la distribución del ingreso,
Hay muchos elementos, ¿sí? Pero también hay que decir que para cumplir los 3 objetivos siempre hay un contexto económico en el cual se desenvuelven las cosas, y en este contexto económico en particular en el que vive Argentina, que fue esta década de crecimiento muy fuerte que tuvimos todos los argentinos, también está en un contexto muy particular, que es la particularidad argentina de que somos un país federal. Como ustedes saben, de los 200 países que hay en el mundo, aproximadamente una veintena de países nada más son países federales. Entonces, nosotros cuando estudiamos en los libros de economía cuáles son las competencias que tienen los distintos gobiernos, ¿sí? Un gobierno subnacional o un gobierno nacional, sabemos que hay competencias que son claramente del gobierno nacional. ¿Sí? La defensa externa es claramente de los países soberanos, ¿sí? No puede ser una competencia de un gobierno subsoberano. El mercado internacional o la representación a través de nuestras cancillerías, las relaciones bilaterales de un país con otro, necesariamente tienen que ser parte de este gobierno nacional. La distribución del ingreso como política claramente también tiene que ser un objetivo del gobierno nacional, y el gobierno nacional, todos los gobiernos nacionales tienen muchos más instrumentos de los que pueden tener un gobierno subnacional, como puede ser una provincia o un municipio. Pero claramente cuando 2 gobiernos están en sintonía, las políticas, así sean más modestas de parte de una provincia, complementan a las otras. Entonces, respecto a la distribución del ingreso, que es un objetivo a nivel nacional, la provincia de Buenos Aires lo que hizo fue utilizar los 2 instrumentos que tiene para poder fortalecer y para poder propender a esta mayor distribución del ingreso, que son la política tributaria y la política presupuestaria. Dentro de la política tributaria, desde alguna ideología quizás, lo único que se pretende es recaudar ingresos para poder llevar adelante determinados gastos. Nosotros en la provincia entendimos que esto no era así, que desde el ingreso en realidad es cuando uno puede disociar quiénes son los aportantes a las rentas del Estado y quiénes son los que reciben esta renta del Estado. Y nosotros dijimos, los que más tienen que aportar a la renta del Estado son los grupos concentrados, los grupos de poder, los grupos que mayor capacidad económica tienen para hacer ese aporte al Estado. Por eso, habrán visto en varios debates que hemos estado con distintas leyes impositivas, algunas más mediáticas que otras, pero en todas estas ha habido una puja de poder, que es lo que yo decía antes. Y uno tiene que enfrentarse y tener el valor para decir, bueno, llevo adelante esta política porque es la que efectivamente creo que es la justa, ¿sí? Y da muchos dolores de cabeza, muchas afonías de por medio, pero en un gobierno como el nuestro, que creemos y estamos convencidos de que esta distribución del ingreso tiene que llegar, no podíamos dejar de defender tener una política tributaria progresiva. Quizás lo más conocido y lo que más se mediatizó fue el revalúo que se hizo en la provincia de Buenos Aires en el año 2012. Este revalúo hacía 60 años que no se hacía en la provincia y en realidad hasta está mal dicho, ¿sí? Se había hecho una evaluación de la tierra de la provincia de Buenos Aires hace 60 años y nunca se había hecho un revalúo. No es que no se había hecho un revalúo porque nadie había querido hacerlo. Todos los economistas, cuando queremos diseñar políticas públicas, en este caso política tributaria, lo mejor que nos puede pasar es conocer el valor, el precio que tienen las cosas, ¿sí? Porque si no es muy difícil diseñar, es como ayer en el día con la neblina que había que no podían aterrizar los aviones, se suspendieron. Si uno no tiene el valor y los precios, no tiene una variable dentro de una ecuación, es muy difícil después de eso establecer una política tributaria. Y es como estar en un avión, en un helicóptero, tratando de aterrizar cuando hay neblina, ¿sí? Entonces, para todos los economistas en realidad es importante determinar una variable fundamental como es el precio de la tierra. Pero en este precio de la tierra había poderes concentrados que no querían revelar cuál era la riqueza en donde estaban parados, ¿sí? Y entre muchos otros motivos por los cuales no querían estos señores revelar cuál era este valor de la tierra, uno de los argumentos era que ellos son federales y que no querían hacer aportes al gobierno nacional a través del impuesto a los bienes personales, porque si nosotros mejorábamos la base imponible o el valor de la tierra, naturalmente se iban a pagar mayores impuestos a nivel nacional. Cosa rara, decirse federales y no querer aportar a nivel federal, ¿sí? Estas rentas. Nosotros estuvimos un mes debatiendo, discutiendo con afonías de por medio este revalúo que para nosotros era tan necesario, pero no solamente necesario
por esta cuestión técnica de tener esta variable, sino porque era justo, ¿sí? Había campos en la provincia de Buenos Aires con valuaciones muy, muy bajas, áridos, cerca de Mar del Plata o toda la zona costera que no se pueden trabajar la tierra, que pagan muchos más impuestos que la zona núcleo, por ejemplo. Claramente en la zona núcleo hay mucho más poder económico del que puede haber en una zona rural con una tierra árida, ¿sí? Esta era la gran pelea. Y lo pongo como ejemplo solamente para que ustedes sepan que cuando nosotros diseñamos estas políticas tributarias, efectivamente nos peleamos con grupos de poder. Y esto es lo que tiene que hacer un gobierno peronista, ¿sí? Plantarse y decir, para llegar a la distribución que quiero hacer, tengo que hacer esta política tributaria. Así como esa que fue la más mediática, por supuesto también hemos rediseñado toda la estructura tributaria de la provincia de Buenos Aires, que muchas veces se nos dice que no es una estructura tributaria progresiva, y la verdad que eso, yo siempre digo, falta mucho análisis. Hay gente que no es analítica respecto de esto, o también, obviamente, puede ser que tengan la mala intención y no quieran leer lo que hizo la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires, como ustedes saben, es la provincia que concentra el 57-58% del valor agregado industrial del país, y ya esto hace que sea muy difícil compararla productivamente y tributariamente con el resto de las provincias. También tenemos el 33% del valor agregado agropecuario en la provincia de Buenos Aires, pero dentro de nuestro Producto Bruto, el valor agropecuario, dependiendo del año, pero es entre el 5 y el 8%. Esta estructura tributaria, esta estructura productiva de la provincia de Buenos Aires hace que devenga natural una estructura tributaria cuya fortaleza está dada en un impuesto que es el impuesto sobre los ingresos brutos. Siempre se criticó mucho el impuesto sobre los ingresos brutos, sobre todo cuando se hacen foros de países federales, entre estos 20 países, 25 países federales, diciendo que es un impuesto que es en cascada, que es piramidal y que es distorsivo, ¿sí? Y lo que hizo el gobernador Daniel Scioli a través de nosotros, en el Ministerio de Economía, a través del equipo, es diseñar de tal forma este impuesto sobre los ingresos brutos para que efectivamente el primer eslabón de la cadena tenga impuestos más chicos y sea el último eslabón de la cadena el que concentre las tasas más altas. Además de hacer una diferenciación por cadenas productivas, con esto dando incentivo a distintas cadenas productivas para que tengan mayor complejidad en la hora productiva. Todo esto para tratar efectivamente de que la provincia de Buenos Aires sea la provincia que está a la vanguardia de entender que tenemos una estructura desequilibrada, una estructura productiva desequilibrada, con competitividades distintas, con ganancias distintas, y haciendo que esta cadena de valor sea cada vez más compleja. ¿Y por qué efectivamente queremos tener más industria los gobiernos peronistas? ¿Sí? ¿Por qué se han creado distintos organismos para promover, organismos y legislación para promover la industria, instrumentos financieros, etcétera? Porque claramente cuando nosotros tenemos una cadena productiva compleja, da mayor trabajo y más estabilidad a ese trabajo. No se puede precarizar el trabajo, ¿sí? Y este es uno de los grandes objetivos que tenemos que tener todos los que de alguna forma tenemos la responsabilidad de estar en un gobierno, dar trabajo, ¿sí? Yo en algún momento escribí una nota que es gobernar es dar trabajo, es crear fuente de trabajo. Y básicamente esto, estamos todos convencidos, los que estamos hoy en este gobierno. Por eso, desde la gestión del gobernador Daniel Scioli, lo que se hizo fue apuntalar este concepto que claramente se hace a nivel nacional para que la provincia de Buenos Aires acompañe este modelo macroeconómico de crecimiento. Esto por el lado de la política tributaria. Por el lado del gasto, no me gusta hablar de gasto en realidad a mí, me gusta hablar de inversión. Nuestro presupuesto está volcado hacia las áreas más vulnerables, hacia los sectores más vulnerables, hacia las comunidades más vulnerables que tiene la provincia de Buenos Aires. Y efectivamente con esto lo que logramos es lo que muchos no entienden. Yo a veces me hacen notas algunos periodistas en la radio y me preguntan, bueno, me dice, yo vivo en la provincia de Buenos Aires, pago mis impuestos y no veo que me vuelva a mí, ¿no? Y yo me quedo pensando, y a un periodista en particular le digo, me alegro, porque efectivamente entonces está bien lo que estamos haciendo, ¿sí? Vos sos el que tenés que aportar, y efectivamente lo que nosotros recibimos de ese aporte tiene que ir a los sectores más vulnerables. No quiere decir que la provincia o cualquier estado no tenga responsabilidad con sus 40 millones de habitantes o los 16 millones de habitantes que tiene la provincia de Buenos Aires. Claramente tenemos responsabilidades con todos los habitantes, ¿sí?
Con estos 16 millones de habitantes tenemos una responsabilidad de seguridad enorme, que es uno de los ítems que más se reclaman hoy en día en todas las encuestas. Y en ese es una responsabilidad indelegable del Estado para todos los habitantes de la provincia de Buenos Aires. Pero claramente de estos recursos que aportan las zonas más ricas de la provincia de Buenos Aires, no van a recibir el 100% de lo que aportaron, porque de ese aporte, mucho de ese aporte lo van a recibir las zonas que no pueden acceder a la educación, a la salud, de otra forma que no sea a través del Estado, ¿sí? Entonces, a través de esta disociación entre cómo se forman los ingresos y hacia dónde formamos los ingresos, es que nosotros repensamos continuamente nuestro presupuesto. El presupuesto de la provincia de Buenos Aires tiene aproximadamente 200.000 millones de pesos, ¿sí? El año pasado fue aprobado por 183.000 millones de pesos, y de estos 200.000 millones de pesos, aproximadamente el 70% están dedicados a servicios que da la provincia, como cualquiera otra de las provincias, ¿sí? Las provincias en Argentina nos caracterizamos por dar los servicios de salud, de educación, de seguridad, de justicia, y esto hace que seamos prestadores de servicios que son mano de obra intensivos, que tengamos muchos docentes, que tengamos médicos, que tengamos enfermeros, que tengamos auxiliares de escuela, que tengamos policías, jueces, etcétera. El 70% aproximadamente de nuestro presupuesto se destina efectivamente a estos servicios. El 52% del presupuesto es salarios, ¿sí? de todas estas personas que brindan estos servicios. Y muchas veces se nos critica a las provincias que tenemos demasiados salarios. Gasto salarial o gasto en personal. Y la verdad que nosotros, insisto con esto, no es un gasto, ¿sí? Educar es una inversión, no es un gasto, ¿sí? Es inversión. Dar seguridad es inversión, dar salud es inversión. Y todo esto se da solamente si tenemos personas capacitadas que puedan llevarlo adelante. La provincia de Buenos Aires tiene aproximadamente 600.000 empleados públicos y esto hace que, bueno, como ustedes ven, es una magnitud enorme, ¿sí? Nosotros siempre decimos que la provincia de Buenos Aires es la provincia del 40% y es el 39% de la población, les dije recién el 57% del valor agregado industrial, pero también tenemos pobreza, ¿sí? El 34% aproximadamente de la pobreza que tiene el país está radicada en la provincia de Buenos Aires y por eso es que nuestro presupuesto tiene que estar dedicado a cubrir estas situaciones de vulnerabilidad. Eso no quiere decir que, por supuesto, no tratemos de cubrir el otro objetivo, que es el de más largo plazo, el más estructural, que es generar trabajo a través del valor agregado industrial, ¿sí? La provincia de Buenos Aires, la verdad que en eso ha sido pionera, en las políticas industriales. En estos años se duplicaron los parques industriales de la provincia y además se crearon distintas herramientas de la legislación para hacer promoción de la industria y además instrumentos financieros para promover el crecimiento industrial y el empleo, efectivamente. Este proyecto de más largo plazo es el que efectivamente nos va a poner en un piso para empezar el desarrollo, ¿sí? Esta última década ha sido una década de crecimiento, de distribución del ingreso y efectivamente lo que viene tiene que ser ponernos en un estadio del desarrollo, ¿sí? Que no puede ser, no lo podemos alcanzar si efectivamente no teníamos el crecimiento que tuvimos antes, ¿sí? Si no teníamos el mercado interno fortalecido, que no solamente es un mercado interno fortalecido por las políticas provinciales, como yo les decía. Efectivamente, esto está en un contexto nacional y es una competencia del gobierno nacional mejorar la distribución del ingreso entre todo el país y además fortalecer el mercado interno. Y esto se ha hecho con distintas políticas a nivel nacional. Claramente lo más conocido es la asignación universal por hijo, que es un nuevo derecho que ya está instalado y nadie duda de que puede volverse atrás, pero que efectivamente hace al fortalecimiento del mercado interno. Yendo por ahí de vuelta al presupuesto de la provincia de Buenos Aires en estos últimos años ha hecho emisiones de deuda con legislación neoyorquina también, así como la legislación nacional, por ahí con algunas variantes, pero también hemos hecho emisiones de deuda. Nosotros estamos convencidos que las emisiones de deuda son porque se necesita herramientas de financiamiento de infraestructura, ¿sí? Nosotros en la ciudad de La Plata, por ejemplo, tenemos una obra muy grande que es la planta potabilizadora de agua de la ciudad de La Plata, que tiene 60 años de vida, ¿sí? Esta planta, la verdad que ya está para tirarla abajo y construirla toda de vuelta, y uno no puede encarar obras de infraestructura que van a tener
una utilidad que genera beneficios a distintas generaciones, como pueden ser en 60 años, a través de la carga tributaria a esta generación nada más, ¿sí? Nosotros estamos convencidos de que si la utilidad de ese tamaño de envergadura, esa infraestructura que se va a hacer, va a tener una utilidad que se distribuye en 60 años, la carga de ese financiamiento tiene que ser distribuida en esas generaciones, ¿sí? Por eso nosotros estamos convencidos de la necesidad de tener instrumentos de financiamiento. Claramente Argentina ha pasado por procesos de endeudamiento que no fueron destinados a infraestructura, ¿sí? Y eso nos puso en un lugar de mucha vulnerabilidad como Argentina. Y este gobierno nacional, como una vez dijo la presidenta, somos pagadores seriales, fue el gobierno que efectivamente redujo muchísimo la carga de deuda respecto de los ingresos o respecto del Producto Bruto del país. Argentina debe ser uno de los países con menor deuda sobre su Producto Bruto del mundo, ¿sí? Y lo mismo la provincia de Buenos Aires. Países como Inglaterra superan el 100% de su Producto Bruto en deuda, ¿sí? La provincia de Buenos Aires tiene solo el 8% de deuda respecto del Producto Bruto, por ejemplo. Y Argentina un poquito más, pero los guarismos son similares. ¿Y por qué también esto es importante, que se haya dado este proceso de desendeudamiento? Porque efectivamente tanta deuda tampoco nos dejaba crecer. Nuestro gobernador cuando él se dedicaba al sector empresario, dice la deuda no te deja planificar. Y efectivamente, porque uno está preocupado en que tiene que pagar las cuotas y no puede planificar, ¿sí? Entonces, tener una sustentabilidad en el manejo de deuda es súper importante en los presupuestos provinciales, en el manejo o la planificación de un Estado, ¿sí? Nacional, provincial, lo que fuese. Y esto también nos deja muy bien parados para el futuro, ¿sí? Porque nosotros los servicios de deuda que se paguen, ya sean las cuotas de capital o las cuotas de los intereses, la verdad que van a ser muy fáciles. Y en este sentido, lo que hay que destacar es que efectivamente Argentina siempre honró sus deudas, este gobierno honra las deudas, las viene honrando y no solamente ha dado muestra de que honra sus compromisos, sino que efectivamente avanzó en temas que no se habían resuelto todavía, como pueden ser el Club del París, los juicios que teníamos internacionales en los juzgados del Banco Mundial, en el CIADI, y también queríamos resolver este tema que quedó acá pendiente y que necesariamente tenía que quedar pendiente porque, como también se menciona acá, que en estos días todos aprendimos rápidamente un montón de cláusulas financieras y algunas palabras en inglés. La cláusula Rufo, que es esta cláusula que hasta el 31 de diciembre nos dice que si se hace una mejor oferta a otro bonista, tenedor del mismo bono que tiene otra persona, se tiene que mejorar también este pago a esta otra persona. Nos impedía que efectivamente pudiéramos hacer una mejor oferta a los holdouts, sin por ahí entrar, si se quiere, en juicios de valor de lo que fue la sentencia, ¿sí? Yo escuchaba, me gusta ver series, y en una serie americana en donde se hablaba respecto de las leyes del sistema judicial de Estados Unidos, un padre que había visto morir a su hijo en algo que claramente había sido un asesinato, y el juez falla a favor del asesino y el padre llorando le pregunta ¿por qué al juez? Y dice, porque yo me atuve a la ley, no a la justicia. Y la verdad que me parece que en este caso el juez Griesa hizo eso, o sea, tuvo una ley neoyorquina sin pensar que había leyes soberanas de un país como es Argentina, es un país soberano, no es una provincia ni un estado minúsculo de Estados Unidos, y no se atuvo a la justicia. La justicia, hoy leía algo de Stiglitz también, y Stiglitz decía no se tuvieron en cuenta las leyes económicas, ¿sí? Por ahí son leyes tácitas, pero son leyes, ¿sí? En Argentina debe ser uno de los pocos países del mundo en donde la Corte Suprema de Justicia incorpora en el análisis y tiene un departamento creado para ello los impactos económicos que tienen las leyes, ¿sí? En esto la verdad que la justicia norteamericana tiene un atraso importante y el juez neoyorquino, además que es muy viejo, se ve que nunca se enteró de que hay leyes económicas, leyes financieras y que hay un país, ¿sí? Que tiene leyes y que las tiene que cumplir también. Así que bueno, en ese sentido, la verdad que creo que también, como dijo el gobernador, Argentina va a ser un servidor,
¿sí?, a nivel mundial, dando su experiencia al mundo, ¿sí? Yo tengo por ahí una digresión, pero digo, yo mi apellido es griego, tengo parientes en Grecia, y la verdad que cuando Grecia estuvo y sigue todavía con una crisis económica terrible, el ejemplo es Argentina, ¿sí? Y justo hace unas semanas vino una prima de Grecia, que hoy estuvo almorzando conmigo, y me decía, mi papá me preguntaba por cómo estaba el default y qué vamos a hacer, porque allá quieren hacer lo mismo, ¿sí? Y la verdad que me parece que Argentina va a servir de ejemplo en esto de los fondos buitres. Los fondos buitres son usureros, no es gente que le haya prestado plata ni a Argentina, ni a la provincia, ni a nadie de Argentina, ¿sí? Compraron bonos defaulteados a 2 centavos cada 100 dólares, y ahora el juez Griesa convalida una usura, no una ganancia, una usura del 1.600%, ¿sí? Y esto lo tenemos que entender todos a nivel mundial. Es cierto que es muy difícil, porque es como un ratón peleándose con una manada de elefantes, Argentina en este caso. Pero la verdad que creo que va a servir como ejemplo y que puede marcar un camino a seguir. Por otra parte, también tener la tranquilidad, la presidenta antes de ayer, cuando firmamos el programa de desendeudamiento, decía, tenemos que tener la tranquilidad de que Argentina tiene todo para crecer, ¿sí? No es inevitable crecer, ¿sí? Esto también es importante decirlo, porque puede venir cualquier político a decir Argentina total tiene esto va a crecer. No es inevitable, lo mismo que no es inevitable la distribución del ingreso, ni es inevitable el desarrollo, ¿sí? Las cosas se producen porque hay políticos que las llevan adelante, no porque sean inevitables. Pero efectivamente Argentina tiene muchas condiciones para crecer si hay voluntad política para que estas cosas todas engarcen y crezcamos, ¿sí? y nos desarrollemos. Argentina tiene materia gris, Argentina tiene un sector energético por desarrollar que nos va a dar independencia económica de muchos de estos países donde son los fondos buitres, a los cuales les vamos a dejar de comprar y genera mucho ruido. Argentina tiene todo un territorio que efectivamente es producible, ¿sí? Desde San Juan a Misiones, a Tierra del Fuego, a La Pampa, a la provincia de Buenos Aires, tiene territorio producible, ¿sí? Tenemos para producir todo lo que nosotros querramos producir y tenemos mucha materia gris, mucha de la que se están formando acá y en las universidades que están en este programa. Así que creo que sí tenemos que desdramatizar el tema de los holdouts y poner el hombro todos y mirar para adelante. Por eso también me parece que ayer los mercados financieros, cuando hicieron el cierre de lo que había sido la jornada, no mostraban pánico, ¿sí? Sí, obviamente hubo un deterioro de las variables financieras, pero no mostraban pánico. Uno miraba las pantallas y no mostraban pánico, ¿sí? Y de hecho a última hora hasta hubo una pequeña mejoría en los bonos. Nosotros por ahí miramos más los bonos de la provincia, que son los que más conocemos, pero la verdad que hasta había habido una pequeña mejoría. El juez, como ustedes saben, pidió que se siga negociando. Me parece que no hay mucho más para negociar, claramente. Pero sí nosotros necesitamos llegar hasta el 1 de enero para evitar esta cláusula Rufo, que efectivamente si no hubiese sido muy doloroso para todos los argentinos. Así que me parece que en este sentido hay que desdramatizar bastante. Y bueno, hoy el gobernador, yo no lo escuché, pero por ahí mi jefe de prensa me comentaba que el gobernador había dicho que bueno, que esto tiene que ser un nunca más de los buitres, ¿sí? La verdad que esta es la gran pelea que tenemos que dar todos, me parece, que los buitres nunca más puedan hacer esto con un país como Argentina, como lo han hecho antes con algún país africano o con algún otro país de Latinoamérica. Y todos tenemos que mirar para adelante y poner lo mejor de uno. Muchas gracias.